Sean muy bienvenidos. Vamos a hablar de vacaciones en época precisamente de periodo estival, donde es bueno conectarse con el descanso, con el ocio, después de años particularmente que han sido bien intensos, producto de la pandemia y otros temas. Vamos a saludar de inmediato a nuestro invitado, que ya lo tenemos aquí en línea, Andrés Reed. Él es profesor asociado de la Universidad Católica del Campus Villarrica, investigador del Centro de LUCE también de Desarrollo Local, CEDEL, y le damos la bienvenida a CNN Chile. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hola, muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, la importancia del ocio, ahí como lo tenemos titulado como parte de nuestra conversación. Una es tomar vacaciones, lo otro siempre se habla cuando podemos tener la oportunidad de hacerlo, Andrés. ¿En qué minuto comenzamos a desconectarnos? Porque una es descansar, arrancarse, y lo otro es saber si hay quizás días o un tiempo determinado para poder comenzar esa desconexión tan esperada. Sí, mira, bueno, ahí hay, creo que es muy interesante también como comentar que lo que yo entiendo por ocio, desde donde yo estudio, es una experiencia humana, ¿no? Una experiencia subjetiva que nos sucede a nosotros y que una experiencia que tiene algunas características, que es libre, porque yo la elijo hacer, es libertaria porque en ese ejercicio yo me siento libre, me siento quien realmente soy y es satisfactoria, hay goce, hay disfrute. Entonces, cuando nosotros hablamos de ocio, hablamos básicamente de ese tipo de experiencia. Entonces, cuando pensamos en los tiempos de ocio y en vacaciones, siempre está esta disyuntiva, ¿no? De si es bueno dejar trabajar con una intensidad total durante 11 meses del año y solamente dejar 3 semanas, un mes para el descanso, y no, sino mejor distribuir este ocio durante todo el año. Yo, en términos generales, uno lo que puede decir es que carecemos de tiempo de vacaciones, deberíamos tener más, pero básicamente es bueno tener vacaciones de al menos 3 semanas que nos permitan una restauración, una recuperación del equilibrio físico, mental, pero también que nos demande o nos desafíe actividades creativas que después puedan ojalá prolongarse el resto del año, de manera que podamos tener una cierta continuidad de nuestros ocios, ¿no? No solo en vacaciones, sino que durante el año completo. Y en época de tecnologías quizás es más difícil. Consejos prácticos, Andrés, salirse de estos chat grupales, por ejemplo, de trabajo, silenciarlo, porque hay personas que les cuesta un poco más y a otras un poco menos desconectarse, sobre todo del año laboral o de las obligaciones en general. Sí, bueno, por aquí es fácil decirlo, ¿no? Pero yo, claro, recomendaría la desconexión total, porque una de las cosas que se ha acentuado con la pandemia y en particular con la idea del teletrabajo es que, y esto que te cuento yo, el resultado de algunas de las investigaciones que hicimos en los últimos 2 años, el tiempo y el espacio del trabajo comenzó a colonizar el tiempo personal y el tiempo de ocio, ¿no? Y el tiempo y el espacio de ocio. Y el trabajo comenzó a tener una preponderancia en nuestras vidas y las pantallas y la conexión vía el teléfono, por ejemplo, vía estos chats, estas redes, lo que hace es que mantenernos en un estado de alerta permanente respecto del trabajo. Entonces, si uno puede hacerlo, la recomendación uno es desconectar de esos chats del trabajo, desconectar de los chats, por ejemplo, si son padres y apoderados de chat de colegio también, todos aquellos chats que nos demandan mucha atención y mucho conflicto, es mejor silenciarlos completamente, aunque sabemos que es difícil, pero hay que respetar y como proteger estos espacios que nos damos en las vacaciones y los espacios de ocio. Entender que tienen unos beneficios tales, es tan importante lo que nos otorga en nuestras vidas, que requiere que nosotros tengamos un espacio privilegiado para ello, definirlo, respetarlo y protegerlo. Y el lugar es importante. Sabemos que a lo mejor no todos podemos disponer de vacaciones en lugares más alejados, quizás, ojalá paradisíacos, pero cuando no es así, por ejemplo, el mar, el bosque, la vegetación, la naturaleza, está comprobado, ¿no? Esta desconexión que puede lograr o quizás energizarse para después comenzar una nueva etapa de trabajo laboral o de estudios. Sí, mira, es bien interesante lo que planteas porque hay varias investigaciones ya de larga data que comprueban que la experiencia
contemplativas, de paisajes naturales con presencia de árboles, de agua, de, como tú decías, del mar, de aperturas, no necesariamente muy sofisticado, ni Claro. hay que viajar muy lejos para ello, produce una restauración psíquica, lo que hace es que reduce la fatiga que produce la rutina, el estrés, y esta fatiga mental se reduce, uno se restaura y reduce el estrés también. Entonces, en realidad basta con tener la posibilidad de estar frente a árboles, frente en un parque, ojalá en silencio o en un estado de contemplación. Esto quiere decir observando, disfrutando, oliendo con los sentidos. Si uno le dedica 20 minutos al día a esto, en vacaciones realmente va a empezar a notar la diferencia. Entonces, no es necesario, ojalá sí, ir a un bosque pristino, maravilloso, de Araucaria, de Alerce, qué sé yo, pero si no es posible, también frente a un río, frente a un lago, frente a la playa, en un parque urbano, en los alrededores de las ciudades, arrancarse, tomarse estos 20, 25 minutos de silencio, de tranquilidad, aunque parezca un poco extraño al principio porque no estamos habituados, genera restauración y van a ir percibiendo cómo nos sentimos mejor, más livianos, menos estresados. Siempre y cuando, por supuesto, nos desconectemos también de los estresores cotidianos, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué pasa con las personas? Porque estamos hablando como que todos viviésemos en la ciudad o en urbes muy grandes o con mucho movimiento. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen este periodo de descanso, de ocio, pero que viven en un lugar quizás con más naturaleza? También ahí es importante, me imagino que no necesariamente los vamos a llevar a la ciudad, pero ¿qué tipo de desconexión hay para aquellas personas que tienen otro hábitat todos los días, no habitualmente? Y en su trabajo. Sí, es muy interesante. Yo aquí voy a contar mi anécdota personal, ¿no? Yo vivo acá trabajo en Villarrica y vivo en Pucón, un lugar que todo el mundo quisiera venir en vacaciones, ¿no? Pero yo habitualmente me iba de Pucón en febrero y me pasaba unos días en Santiago. Claro. Y porque claro, porque a mí mi desconexión tiene que ver con buscar lugares distintos, lugares que me provoquen o me inviten a tener experiencias diferenciadas. Yo cuando voy a Santiago voy al teatro, voy al cine, si puedo voy a museos, me encuentro con gente en café, hago cosas que no tengo la posibilidad acá y realmente eso a mí me provoca una desconexión con mi cotidiano. Entonces también, por eso es que la gente busca naturalmente moverse de sus lugares habituales, ¿no? De sus territorios habituales, porque eso le ayuda a sentir este momento de desconexión. Entonces yo también creo que pensando en estas personas que vivimos en lugares que uno está constantemente en contacto con elementos de la naturaleza más evidentes, más icónicos, también nos hace bien ir a lo urbano, siempre y cuando, y aquí insisto en esto, nos logremos desconectar de los estresores y de situaciones de conflicto, que es lo que, más que tener unas vacaciones, diría yo, de alta intensidad, con muchísimas actividades, yo recomendaría tener estos momentos de desconexión de estos elementos de intensidad. La juventud probablemente va a preferir darlo todo, como dicen. Pero yo creo que también es bueno sentir como sacar el pie del acelerador, en particular después de estos 2 años de pandemia. Y eso, ¿cómo diferencia este tiempo de ocio, Andrés, a las distintas generaciones? Porque ahí, lo decías tú, es bien distinto el interés de quizás los estudiantes, los estudiantes de colegio, de universidad o de educación superior, digamos, o los que somos más grandes, ¿no? Que estamos en una vacaciones que son más acotadas por lo demás, no son los 2 meses que tuvimos cuando éramos niños. Sí, mira, yo diría que se manifiestan de maneras distintas, pero en el fondo persiguen los mismos objetivos, ¿no? Que eso, como quizás si uno mira de nuevo estos parámetros que te comentaba yo, o estos principios de lo que responde a una experiencia de ocio, uno podría decir, todos queremos tener una experiencia que nosotros sentimos que elegimos, ¿no? Que es algo que decidimos hacer. Yo quiero ir a tal lugar, yo quiero ir a una fiesta, yo quiero ir a leer, yo quiero ir a tomarme una cerveza, qué sé yo. Y la más que en ese ejercicio, en esa acción elegida, yo me sienta bien, me sienta cómodo, me siento que realmente soy yo. Hay un ejercicio como de libertad, ¿no? Soy yo propiamente tal. Y es satisfactorio. Entonces, en realidad lo que sucede es que por las edades, por cuestiones fisiológicas, culturales, hormonales, los jóvenes tienen otras necesidades, pero si tú lo miras bien, en realidad ellos quieren hacer algo que eligen, algo que les sienten que son ellos mismos, que pueden ejercer ese ser uno mismo, y que más satisfactoria, que es disfrute y que hay goce. Esto no quiere decir que no haya esfuerzo, ¿ah? O sea, imagínate, yo por decir una cosa, yo estoy aquí en la zona lacustre, este fin de semana hay un Ironman, y toda esta gente que viaja aquí a hacer este esfuerzo gigantesco, Sí. que entrenan todo el año, es puro ocio, porque
terminan su carrera y el nivel de disfrute que ellos tienen, a pesar de que terminan destrozados, intentando rehidratarse, es de un disfrute total. Entonces, no hay que confundir que el ocio es solamente descanso o solamente restauración, sino que también tiene estas manifestaciones que son propias, que son gozosas para las personas que las practican. Y a eso quiero ir ya para despedirnos, en cortito, Andrés. ¿Qué pasa con aquellos que quieren hacerlo todo en vacaciones y que se van a Iquique, después se van al sur y después vuelven y van y vienen y al final dicen terminamos más cansados de cuando estamos trabajando? Sí, yo diría que una de las cosas que uno puede también reflexionar sobre esto es también entender las vacaciones como un tiempo de recuperación y tratar de sacarse la idea de que es solamente una experiencia que yo planifico desde el consumo, ¿no? Porque de pronto, claro, en este modelo tan consumista lo que hace es como, ya, si puedo voy a Iquique, si puedo voy a Punta Arenas, si puedo voy a Pucón y hago todo lo que puedo. Pero realmente eso no responde a un pensar y reflexionar sobre qué es lo que quiero lograr con las vacaciones. Yo en particular, post pandemia, incluso como recomendación a los jóvenes, que seguramente no me van a hacer caso, diría que es importante dedicar unas 3 semanas completas, continuas, a poder restaurarse, recuperarse, desarrollar actividades que sean desafiantes pero a la vez creativas, pero alejado de posibles estrés, ¿no? Cuando uno viaja y se le acaba la plata o va muy lejos, son espacios que pueden generar estrés. Y yo creo que en este momento, después de este año y medio, 2 años de pandemia, lo que necesitamos es calma, es restauración, es recuperación. Entonces, yo me atrevería a decirles que no hagan tantos desplazamientos, tanto viajes, sino que en cada uno de estos lugares que tú mencionas, o en cada uno de estos lugares que hay en Chile, hay una cantidad infinita de posibilidades. Yo creo que hay que explorarlas cuando estemos en cada uno de estos territorios. No hay que viajar tanto para poder descubrir experiencias como muy, muy restauradoras y muy creativas. Andrés Reid, muchísimas gracias por hablar con CNN Chile. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Bien, ahí estaba nuestro invitado a propósito de la época de vacaciones, cuánto tiempo es lo ideal o qué medidas tomar para no estresarse más que en la época laboral o de estudios. Ahí estaban unos muy buenos consejos. Sigan en compañía de CNN Chile, nosotros nos reencontramos pronto.